Alejandro Magno, conocido por sus campañas militares sin precedentes y su ambición de crear un imperio mundial, centró su atención históricamente en Persia y el este. Pero, ¿qué habría sucedido si, en lugar de avanzar hacia Persia, hubiera decidido conquistar Roma? Roma, en el momento del ascenso de Alejandro, era una república en pleno crecimiento, no la potencia mundial que llegaría a ser siglos después, pero ya poseía una estructura militar y política que le daba una ventaja significativa sobre otras naciones de la época. El primer obstáculo para Alejandro habría sido el ejército romano. A diferencia de los persas, que contaban con una vasta infantería pero sin la disciplina de las tropas macedonias, los romanos ya contaban con un sistema militar altamente organizado. Su infantería estaba formada por legiones, unidades más pequeñas pero extremadamente disciplinadas y móviles. Mientras que Alejandro había perfeccionado el uso de la falange, una formación de infantería pesada con lanzas largas, este método de combate podría haberse visto desafiado por la flexibilidad de las legiones romanas, que se adaptaban mejor al terreno accidentado y variable de Italia. Alejandro, sin embargo, era un estratega brillante. Es probable que hubiera adaptado sus tácticas para enfrentar a las legiones romanas. En lugar de depender solo de la falange, habría combinado su caballería de élite con ataques rápidos y sorpresivos. Las batallas en Italia habrían sido mucho más tácticas que en las llanuras de Persia, obligando a Alejandro a evolucionar constantemente sus estrategias. En cuanto a la geografía, Italia habría presentado un desafío adicional para Alejandro. Las montañas apeninas que atraviesan el país habrían complicado la movilidad de su ejército, algo a lo que no estaba tan acostumbrado tras las batallas en los amplios territorios de Asia. Alejandro, sin embargo, ya había demostrado su capacidad para adaptar su logística en diversas regiones. Su habilidad para mantener a su ejército bien abastecido, incluso en las condiciones más adversas, le habría permitido superar este reto. Políticamente, Alejandro también habría tenido que enfrentarse a una Roma orgullosa de sus tradiciones republicanas. Aunque todavía no era la superpotencia que sería en el futuro, Roma ya mostraba señales de su carácter indomable. Alejandro podría haber optado por un enfoque diplomático, intentando integrar a Roma en su imperio mediante acuerdos o alianzas estratégicas. Sin embargo, si Roma resistía, no habría dudado en someterla por la fuerza, tal como lo hizo con otras ciudades-estado griegas. En resumen, si Alejandro hubiera dirigido su atención hacia Roma en lugar de Persia, el curso de la historia habría cambiado drásticamente. Una Roma conquistada por Alejandro habría alterado no solo el futuro de la República, sino también el equilibrio de poder en todo el Mediterráneo. La conquista de Roma por parte de Alejandro habría tenido un impacto cultural profundo. En el mundo que conocemos, la cultura romana fue influenciada por la griega después de las conquistas de Roma en Grecia siglos más tarde. Sin embargo, en este escenario alternativo, Roma habría sido expuesta mucho antes a la cultura helénica, y esto podría haber transformado la identidad romana de maneras impredecibles. La cultura griega ya estaba enraizada en gran parte del mundo mediterráneo, y Alejandro era un ferviente promotor de la helenización. Bajo su mando, ciudades como Alejandría en Egipto se convirtieron en centros del conocimiento y la cultura griega. Si Roma hubiera caído bajo su control, es probable que Alejandro hubiera impulsado una helenización similar. Las artes, la arquitectura y la filosofía griegas habrían llegado a Roma mucho antes, alterando el curso del desarrollo cultural romano. Uno de los cambios más significativos habría sido en la política. Roma, orgullosa de su república, podría haber encontrado difícil aceptar el estilo monárquico de gobierno que Alejandro representaba. Aunque Alejandro respetaba las culturas locales, era un rey en todo sentido, y su estilo de liderazgo autocrático habría chocado con las instituciones republicanas romanas. Para evitar una rebelión generalizada, Alejandro podría haber permitido que algunas instituciones romanas siguieran existiendo en una forma simbólica, pero con el tiempo, es probable que la república hubiera sido desmantelada en favor de un gobierno más centralizado bajo su control. Además, el sistema de creencias romano habría sido transformado por la influencia griega. Alejandro, que se consideraba a sí mismo hijo de Zeus, había sido adorado como un dios en algunos lugares de su imperio. Este culto a la personalidad habría sido algo ajeno a los romanos, quienes veneraban a sus dioses de manera más pragmática. No obstante, la cultura romana tenía una capacidad increíble para absorber y adaptar creencias extranjeras, y bajo la influencia de Alejandro, podría haber surgido un sincretismo entre las religiones griega y romana.
En cuanto a las clases sociales, las élites romanas habrían adoptado rápidamente las costumbres griegas. La lengua griega, ya popular entre las clases altas de muchas partes del mundo antiguo, podría haber reemplazado al latín como el idioma de la cultura y la diplomacia en Roma. El arte, la literatura y la educación habrían sido profundamente influenciados por las tradiciones griegas, y Roma podría haber experimentado un renacimiento cultural griego siglos antes de lo que realmente ocurrió. Si Alejandro hubiera conquistado Roma, la ciudad podría haberse convertido en uno de los centros más importantes de su imperio. Roma, con su ubicación estratégica en el Mediterráneo occidental, habría sido un punto de control clave para Alejandro, permitiéndole expandir su influencia hacia el norte y el oeste de Europa. Alejandro era un fundador de ciudades por naturaleza, y no habría sido extraño que tratara de remodelar Roma a su imagen. Podría haber introducido planes urbanísticos al estilo griego, con grandes templos, teatros y gimnasios al estilo de Alejandría o Babilonia. Las ciudades del mundo antiguo que Alejandro había conquistado fueron transformadas en centros de la cultura griega, y Roma no habría sido la excepción. La expansión hacia el norte, sin embargo, habría presentado nuevos desafíos. Las tribus celtas en la Galia y los germanos al otro lado del Rin no eran fuerzas a subestimar. Alejandro habría tenido que enfrentarse a un nuevo tipo de enemigo, tribus menos organizadas pero feroces en la batalla, y que conocían bien el terreno. Aunque Alejandro había demostrado su capacidad para vencer a los ejércitos más poderosos de la época, esta nueva frontera habría sido un territorio desconocido para él. Además, la conquista de Roma habría requerido una logística mucho más compleja que las campañas en Persia. El Mediterráneo occidental estaba mucho menos desarrollado que el mundo persa, y Alejandro habría tenido que invertir tiempo y recursos para consolidar su control sobre estas tierras. Sin embargo, con la vasta riqueza que ya había acumulado de sus campañas anteriores, es probable que hubiera podido financiar estas empresas sin grandes dificultades. En cuanto a la administración de su imperio, Alejandro habría tenido que delegar poder a sus generales y sátrapas, como lo hizo en otras partes de su imperio. Esto habría creado una red de gobernadores leales, pero también podría haber sembrado las semillas de la fragmentación futura, como sucedió tras su muerte en el mundo real. Uno de los principales retos que Alejandro habría enfrentado tras conquistar Roma sería la integración de sus estructuras políticas en su vasto imperio. En el mundo real, Roma, incluso en sus primeras etapas, tenía una estructura republicana muy diferente a la monarquía de Alejandro. Aunque los romanos respetaban a los líderes fuertes, también valoraban profundamente su sistema de gobierno que, a través del Senado, representaba un grado de participación política que el imperio de Alejandro no promovía de manera directa. Alejandro, siendo un líder pragmático, podría haber buscado un equilibrio entre las instituciones republicanas de Roma y su propio estilo de gobierno. Es posible que hubiera dejado el Senado en funcionamiento, pero limitado a un papel más consultivo que legislativo. Esto habría permitido a los romanos mantener parte de su identidad política mientras Alejandro consolidaba su poder. Sin embargo, los patricios romanos, la clase noble de Roma, habrían sido un desafío mayor. Acostumbrados a ejercer un control significativo sobre la política de la República, habrían resistido cualquier intento de Alejandro de reducir su influencia. Esto podría haber generado tensiones internas, con facciones leales a Alejandro y otras que luchaban por mantener la autonomía de Roma. Para evitar un conflicto interno, Alejandro habría necesitado utilizar tácticas políticas y diplomáticas para integrar a estas élites romanas en su estructura de poder. El papel del ejército romano también habría sido crucial. Roma ya contaba con una fuerza militar impresionante y bien entrenada. Integrar estas fuerzas en su propio ejército habría sido un movimiento estratégico para Alejandro. Al hacerlo, no solo habría ganado más tropas, sino también la lealtad de los soldados romanos, quienes respetaban profundamente a sus comandantes militares. Alejandro, famoso por liderar desde el frente y ganarse la lealtad de sus tropas, habría tenido éxito en este aspecto. No obstante, en lugar de subyugar completamente a Roma, Alejandro podría haber optado por hacer de la ciudad un socio en su imperio, similar a cómo trató con algunas ciudades-estado griegas. Esto habría facilitado una transición más suave para los romanos, permitiendo que mantuvieran parte de su estructura política y militar a cambio de su lealtad al imperio de Alejandro. Si Alejandro hubiera conquistado Roma, el impacto cultural habría sido tan profundo como su éxito militar. Ya en el mundo antiguo,
Roma estaba comenzando a desarrollar una identidad cultural única, pero seguía influenciada por el mundo griego. Bajo el dominio de Alejandro, esta influencia helenística habría aumentado considerablemente. Alejandro era un ferviente promotor de la cultura griega, y es probable que hubiera fomentado la construcción de teatros, templos y academias al estilo griego en Roma. Los romanos habrían sido expuestos mucho antes a la filosofía, el arte y la ciencia griegas. En lugar de adoptar estas ideas más tarde, como sucedió en la historia real, Roma podría haber experimentado un renacimiento cultural helenístico en los años inmediatamente posteriores a la conquista de Alejandro. La educación en Roma también habría cambiado radicalmente. En lugar de basarse en las tradiciones locales, las élites romanas habrían adoptado el sistema educativo griego, estudiando bajo tutores griegos en disciplinas como la filosofía, las matemáticas y la retórica. Esta influencia helénica habría permeado todos los aspectos de la sociedad romana, desde la arquitectura hasta la literatura. Religiosamente, Alejandro se consideraba un dios viviente, algo que habría sido difícil de aceptar para los romanos, que mantenían una relación muy pragmática con sus dioses. Sin embargo, con el tiempo, es probable que los romanos, conocidos por su capacidad de adaptación, hubieran aceptado el sincretismo religioso, integrando a Alejandro en su panteón de deidades. En cuanto a las costumbres sociales, las élites romanas habrían adoptado las modas griegas, como ya sucedió en siglos posteriores. Esto podría haber resultado en una mezcla única de estilos y costumbres griegas y romanas, dando lugar a una cultura romana muy diferente de la que conocemos hoy. Incluso el idioma griego podría haberse convertido en el idioma de la élite, desplazando al latín en ciertos círculos. Si Alejandro Magno hubiera dirigido sus fuerzas hacia Roma en lugar de Persia, es probable que su influencia en la cultura romana hubiera sido decisiva. El encuentro entre la cultura helénica, ya de por sí rica y expansiva, y la emergente cultura romana, habría dado lugar a una fusión que quizás habría cambiado para siempre el curso de la civilización occidental. Roma habría absorbido las tradiciones filosóficas y artísticas de Grecia, bajo la dirección de Alejandro, quien ya había demostrado ser un gran admirador de estas. El resultado sería una Roma menos centrada en la militarización pura y más abierta a las ideas filosóficas, la cultura y la educación. En un imperio fusionado entre Roma y Grecia, las innovaciones arquitectónicas romanas, como los acueductos y las carreteras, habrían sido influenciadas por los principios estéticos griegos. Esto podría haber resultado en ciudades que combinaban el pragmatismo romano con la belleza y el idealismo griegos, creando urbes que habrían sido joyas de la arquitectura antigua. Las políticas urbanísticas habrían tenido un enfoque más armónico, con la infraestructura y la urbanización orientadas hacia la expansión del conocimiento y la cultura. Alejandro Magno, con su gran habilidad militar, habría incorporado las legiones romanas, que ya estaban demostrando su destreza, en su ejército global. Esto podría haber dado lugar a un ejército aún más invencible y disciplinado, fusionando la estrategia y la táctica griegas con la organización militar romana. En lugar de verse como meros rivales, Roma y Macedonia habrían sido fuerzas complementarias, con Alejandro a la cabeza, creando un imperio mediterráneo unificado que podría haber resistido los desafíos tanto del este como del oeste. El derecho romano, una de las contribuciones más importantes de Roma a la civilización moderna, también habría sido influenciado por las ideas de gobierno griegas. Alejandro, quien valoraba la unificación de sus territorios a través de un gobierno centralizado pero flexible, podría haber incorporado elementos del derecho romano en su administración. El resultado habría sido un sistema de leyes híbrido que habría influenciado no solo a las provincias del imperio, sino también a las generaciones futuras en términos de justicia y gobernanza. En cuanto a la religión, Alejandro tenía la tendencia de mostrar respeto por las creencias locales y fusionar elementos de diferentes cultos. Bajo su mando, el panteón grecorromano habría sido aún más sincrético, mezclando dioses y prácticas de ambas culturas. Esto habría fortalecido el sentido de unidad en su imperio, creando una religión común que hubiera trascendido las fronteras culturales. La influencia de las creencias orientales que Alejandro había adoptado en Persia también habría encontrado su lugar, haciendo que el imperio romano fuera más receptivo a las ideas espirituales del este. Si Alejandro Magno hubiera conquistado Roma, el mundo habría presenciado el nacimiento de un imperio mediterráneo unificado que fusionaba las mayores cualidades de las civilizaciones griega y romana. En lugar de fragmentarse,
este vasto imperio habría tenido el potencial de durar mucho más allá de la muerte de Alejandro. Las innovaciones militares, políticas, culturales y religiosas habrían creado una base sólida que podría haber resistido la decadencia que eventualmente afectó al Imperio Romano en la realidad. La influencia de Alejandro sobre Roma habría transformado la historia de Europa, y posiblemente del mundo, en formas que solo podemos imaginar. En lugar de los conflictos que definieron gran parte de la historia romana, es posible que un imperio heleno-romano hubiera extendido la paz y la prosperidad a través de sus vastos territorios, influenciando profundamente a las culturas que dominaba. Este escenario nos invita a reflexionar sobre el poder que una sola figura histórica puede tener en el curso de la civilización. Alejandro Magno, con su ambición de unir a las diferentes culturas bajo un solo mandato, podría haber creado un mundo muy diferente al que conocemos, en el que la cultura helénica y romana no solo coexistieran, sino que prosperaran juntas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así estarás al día de todos los contenidos que te traigo. Y activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún próximo vídeo.